Hola, bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos, un podcast de cine y de vida donde hablamos de lo que significa tener una pasión y perseguirla hasta el final y de la maldición de tener una vocación. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que en el cine, donde todo es mentira. Bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos. Hoy nos acompaña uno de los guionistas más respetados de nuestra industria, aunque él diga que no. También es director, que hablaremos con él de su primera película, y además para mí es un episodio muy especial porque es un gran podcaster, tiene un podcast que entre otros yo lo sigo, que se llama Exigencias del Guión, y desde aquí lo recomiendo ya, con lo cual, bueno, espero estar a la altura. Sergio Barrejón, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Bien hallado. Hoy vamos a hablar de su primera película como director, El Jefe, del año 2018. Bueno, entonces, Sergio, como siempre arrancamos nosotros para dar un poco de contexto en esa película y en esa persona. ¿Quién es Sergio Barrejón en 2018? O en 2017, porque entiendo que... Sí, en 2017 la rodamos. Joder, ahora que lo digo, hace justo 7 años que estábamos haciéndola. Madre mía. Me hace mucha gracia que la llames mi primera película. Yo la llamo más bien mi última película. 2 en 1. Claro, porque después de 7 años sin volver a dirigir, pues uno ya tiene que ir asumiendo que, en fin, que esa experiencia no se va a repetir. ¿Quién era yo en 2017? Pues era un señor que vivía en el extranjero y tuvo que hacer las maletas para venirse a subir al último tren, que es como yo percibí la oportunidad de dirigir una peli ya pasado los 40. Un sueño largamente acariciado, pero que bueno, por determinadas circunstancias pues no había podido hacerlo realidad hasta pasados los años, los 40 años de edad. Y bueno, pues desmantelé un poco mi vida en Alemania y me vine a Madrid. Pues yo creo recordar que fueron como 3 meses que estuve sin ver a mi familia. O sea, mi mujer y mis hijas se quedaron en Alemania. O sea, perdón, tú estabas establecido en Alemania, sí. Tú trabajabas ahí, tú ya tenías experiencia. Bueno, yo trabajaba para España, pero teletrabajaba fundamentalmente, venía con una cierta frecuencia a Madrid a reuniones, es una conexión de un vuelo de 3 horas que suele ser bastante barato y tal, entonces como tenía que venir poco, era algo que podía sobrellevar bastante bien. Perdona que te interrumpa, por favor. Estás sacando como cosas súper interesantes. Estoy abriendo demasiados melones a la vez. No, pero está muy bien porque normalmente directores o directoras, lo cual no es normal, pero acostumbran a hacer una primera película más jóvenes. El empezar a partir de los 40, yo soy uno de esos. Ridley Scott hizo su primera película con 42 años y míralo ahora. Esto me da mucha esperanza. Claro. Y bueno, y Oliver Stone, la mítica frase de Oliver Stone, que empezó con Salvador y el tío dijo, una vez empecé, llegué hasta donde me dejaron y se hizo 11 películas en 11 años. Hasta Nixon, una por año, llevar de esas pelis. Habría que preguntarle, ¿cómo lo hiciste? Yo creo asesinando y matando a todo el mundo que se le ponía por dentro. Y teniendo más talento que yo, eso se seguro. ¿Quién sabe? Pero la pregunta era... ¿Por qué has tardado tanto? Era esa no pregunta. esa era la pregunta, sino que tú siendo una persona como ya más experimentada, claro, tú vivías fuera. Entonces, tú ya te dedicabas a esto profesionalmente, pero ¿cómo es dedicarte a este negocio o a este sector viviendo fuera? Vale, en principio habría que delimitar de qué sector estamos hablando. Si es el sector de dirigir, pues no se puede. Es una excepción, a mí me ocurrió, pero no se puede realmente, salvo que trabajes allí donde vives. Quiero decir, pero dirigir en España y vivir en Alemania es una cosa... Incompatible. Es incompatible, o por lo menos es tan rocambolesca que yo no le recomendaría a nadie intentarlo. Lo que pasa es que el otro sector, que es de donde yo más pago las facturas, es de ser guionista de televisión. Y esto, siendo también difícil compaginar una vida en un país y un trabajo en otro, es más llevadero, sobre todo cuando ya tienes un oficio y te has hecho más o menos un nombre de entregar a tiempo y no tener demasiados problemas. O sea, ser autónomo y trabajar por tu cuenta y entregar cosas que están bien y, como te digo, a tiempo. Entonces, esos son unos galones que yo me voy ganando a lo largo de los años, sobre todo, yo creo, en series diarias que tienen una exigencia de eficacia y de autonomía para los guionistas muy grande. Y voy cogiendo mucho oficio, mucho músculo y me siento muy seguro. Y yo creo que también pues, la gente para la que he trabajado ha percibido eso que, no sé, imagino,
que en sus despachos dirán, Sergio no da problemas. Tú le pasas una escaleta, él te devuelve un diálogo que está bien y hay una comunicación clara y tal. Entonces, como realmente la presencialidad física de ese tipo de trabajo es tan baja, hay un momento dado en que yo digo, realmente hace 4 meses que no me reúno con nadie, el trabajo va bien, nadie me llama para ningún sitio. Técnicamente ellos, o sea, me podría ir a Berlín a vivir y no sabrían que me he ido a Berlín a vivir. Entonces lo probé un verano y fue muy bien. Y lo volvimos a probar mi mujer y yo otro verano y al tercer verano pues ya no nos volvimos. Es una cosa tan sencilla como esta, es decir, pues si es que no estoy yendo a la oficina, ¿qué más da si yo vivo en el Escorial o a 2 metros de la oficina o a 2000 kilómetros? No hay ninguna diferencia. O sea que tú, antes de que surgiera toda esta moda del teletrabajo, ya teletrabajabas, como quien dice. Sí, yo era un nómada digital antes de que eso fuese una cosa. Nómada digital. Y entonces, cuando tú decides... A ver si conecto bien esto, ¿eh? Cuando tú decides irte a Berlín porque, bueno, ves que tú puedes compatibilizar tu trabajo de guionista con el vivir fuera... ¿Tú ahí tu esperanza o tu intención o tu ilusión de dirigir estaba presente o fue algo que de repente también se va contigo? No, estaba presente y de hecho, bueno, hubo varios intentos de sacar cosas adelante en Berlín con productoras berlinesas que estuvieron ahí, bueno, pues como suele ocurrir, que pones muchos cazos al fuego y están ahí a fuego lento y esperando que uno haga, ¿no? Empiece a romper a hervir para apostar por ese. Pero aquello no se concretó nunca y curiosamente fue en Berlín donde nació el proyecto de Jefe en su dimensión industrial. Me explico. Jefe es un guión que escribe Nacho López basado en un corto que había escrito Nacho López y yo había dirigido, ¿vale? Entonces, el proyecto de ese corto que se titula La media pena, que será el germen después de Jefe, ya es algo que yo empiezo a mover desde Berlín. Okay. Con un productor que se llama Iker Ganuza, que lo movemos un poco a distancia, es decir, vamos desarrollando el proyecto pues intercambiándonos emails y tal. ¿Tú lo conocías a este productor, a Iker Ganuza? Iker me lo recomienda Nacho, si no recuerdo mal. Tienen contacto a través de no sé qué. No recuerdo exactamente por qué se conocen, pero bueno, me lo recomienda él, entramos en contacto, le interesa el guión, vamos hablando, él ve un poco el currículum que yo tengo como director de cortos, etcétera, y bueno, nos vamos entendiendo, armamos el proyecto, él lo presenta a una subvención, la cosa empieza a fructificar, pero técnicamente yo no conozco a Iker en persona hasta que él viene a Berlín. Hostia, qué loco esto. Sí. Y ya estaba el proyecto armado, subvencionado, etcétera, ¿no? Y ¿Contigo ya como director? Conmigo ya como director. Entonces él, ¿Sin conoceros en persona? Sin conocernos en persona. Habiendo hablado por teléfono y por email muchas veces, pero no nos conocíamos en persona. Y muy sano todo esto, ¿eh? Es muy extraño, pero realmente cuando lo piensas te preguntas ¿y por qué no? Quiero decir que al final es como ahora estamos en Iberseries, pues aquí hay muchísima gente que arma proyectos muchísimo y le da el último toque cuando se conocen aquí en Madrid porque han venido a esto, pero a lo mejor una productora está en Colombia y otra está en Frankfurt. Sí que es verdad que sobre el papel yo estoy de director en una película con un productor que no conozco, suena raro. Sí, claro, hombre, por supuesto no estábamos rodando, quiero decir que el proyecto lo estábamos cerrando ahí, pero nos conocimos cuando él vino al Berlinale Talent Campus, que él estaba de talent seleccionado y yo también, y nos conocimos allí. Y entonces, bueno, de aquel corto que fue relativamente bien, ganó algunos premios y todo eso, pues Nacho López, un día en su casa dice, esta historia puede continuar. Mucha gente nos preguntaba, al final del corto tenía un final relativamente abierto, y mucha gente preguntaba, oye, estos dos personajes cómo acaban? Entonces Nacho se quedó esa pregunta, en algún momento fructificó en su cabeza y escribió... así, on spec, el guión de Jefe. Y me lo pasó y me dijo, ¿quieres intentar moverlo? A mí me gustó mucho y entonces empezamos a moverlo. Y fue también en Berlinale donde conocimos a Carlo Dursi, que es el productor de la peli. Yo le hice un pitch en un pasillo de la Berlinale, en un sitio como el que estamos ahora. O sea, en un hueco aquí, 5 minutos, le hice el pitch de la peli y, bueno, tras unas semanas de dudas, me contactó y me dijo que estaba interesado. Y entonces pues lo pusimos en marcha. La peli estuvo un tiempo intentando levantar la financiación, no mucho. Carlos la verdad que apostó por ella a muerte. Y aunque la financiación no fue una cosa espectacular, pero él tenía muy claro que quería levantar esta peli y apostó por ella arriesgándose bastante a nivel personal, económicamente quiero decir. Pero bueno, sí, la curiosidad es esa, que los dos proyectos nacieron en el entorno de la Berlinale. A raíz de ahí yo tengo 2 preguntas. Uh-huh. Hay una que me hace
especial, o sea, me parece como muy interesante y es tu primera película como director, o sea, tú eres guionista profesional, tú te ganas la vida como guionista, das el salto para dirigir, pero tu primera película no la escribes tú. No. ¿Cómo es un guionista que dirige un guion que no es suyo? Bueno, sí, para mí no hay... aquí no hay nada extraño para mí. O sea, estabas cómodo con eso. Nunca sí, no te tiraba perfectamente. el ansia de decir, espera, yo le quiero echar un vistazo, vamos a hacer esto. No, para nada. No. A ver, la cuestión es que yo, desde que empezaba, digamos, de que estaba en la universidad, yo quería dirigir también. Y no sé, creo que de manera natural siempre me he buscado el tener como un círculo de amistades en los que intercambiamos guiones, intercambiamos impresiones y de alguna manera procuro tener como mi propio círculo de sabios y formar parte desinteresadamente del círculo de sabios de otros amigos, ¿no? Ese círculo al que le enseñas tus guiones y son gente que es... Eso es súper rico, eso se enriquece para mí es fundamental, sí, o sea, gente que sea lo bastante cariñosa como para no destrozarte, pero también lo bastante crítica como para no animarte cuando una cosa no está bien o para no enmascarar los errores, ¿no? Entonces, bueno, pues en algún momento Nacho López entra a formar parte de la gente a la que yo le pido consejo y en un momento dado, claro, yo tenía una cierta experiencia en este momento, cuando llega lo del corto ese de La Media Pena, tenía una cierta experiencia como director de cortos que yo había escrito o coescrito, ¿vale? O sea, a mí el corto que mejor me ha ido es uno que se llama El Encargado, que lo nominaron al Goya, y es una idea original de Nacho Vigalondo, que es uno de mis referentes intelectuales y personales, ¿no? Éramos muy amigos y pensábamos de manera muy parecida sobre el cine, y entonces él me contó esta idea y, bueno, yo escribí el guión sobre esa idea, con su input y tal. O sea que para mí es muy natural desde el principio trabajar en equipo o, bueno, poner en común los guiones con otras personas. Entonces, en un momento dado, Nacho me pasó el guión de La Media Pena y realmente fue gracioso porque me dijo, te lo paso para que me digas tu opinión. Y yo le contesté, mi opinión es, quiero dirigirlo, dámelo. No hay mejor opinión que esa, ¿eh? Claro, entonces Nacho, que sí que ha dirigido cortos, pero que hasta ahora por lo menos tiene, o sea, esa vertiente parece menos desarrollada, la de director, como parece como que le interesa un poco menos. Me dijo, bueno, pues si lo ves claro, adelante. Y luego él sí que me ayudó a buscar producción, etcétera, ¿no? Entonces parecía muy natural también que la continuación o la adaptación a largometraje de ese guión pues me encajase a la primera. Quiero decir, es Nacho, piensa como yo, escribe de una manera que me gusta mucho. Esa naturalidad yo creo que es llamativa porque normalmente esa solidaridad que tú cuentas, que yo personalmente la comparto, pero muchas veces no se suele dar, sobre todo cuando, ya sea por temas de ego o por temas de industria, es como muy habitual el barrer hacia casa. Entonces tú como guionista haces tu primera película, pero es un guión que no es tuyo, encuentro que lo habitual o no sería tan llamativo encontrarse con esa figura que dice, bueno, pues espera, lo quiero reescribir yo o quiero que salga esto porque mis ideas... ¿Sabes por dónde voy? Quiero decir, sí. Ser algo como tan limpio, ese proceso que tú has tenido, sí. no es muy habitual tampoco. Sí, tiene sentido lo que dices. Lo que pasa es que yo pienso que cuando tú dices que esa solidaridad no es muy común, yo pienso, ¿qué solidaridad? Yo vi un guión buenísimo y dije, esto quiero dirigirlo. No hay solidaridad ninguna. O sea, sí que la hay cuando yo me pongo a disposición de mis amigos también para leer sus guiones y hacerles una crítica constructiva. Pero qué manera más clara de barrer para casa que decir este guión para mí. Esto es mío. Claro, si a ti te llega un encargo, que es una oportunidad laboral, y te llega un guión que no te convence, pues entonces es lógico que quieras meterle mano para hacerlo mejor. Y luego no descarto que haya gente que por puro ego o por el deseo desesperado de que su nombre esté en el escrito pues quiera dejar su impronta en un guión que no la necesita. Seguramente esa persona existe, es un buen malo para un guión. Pero en mi caso, para nada, quiero decir, me da exactamente lo mismo. A mí ya me parece un sueño que ponga dirigido por Sergio Barrejón en una peli que se estrena comercialmente, con escaso éxito, todo hay que decirlo, pero bueno, eso ya me parece más que suficiente. Y como además no necesito... no sé cómo decirte, no necesito... La autoafirmación, porque yo ya sé lo que es escribir un guión, ¿sabes? No tengo que contarle al mundo que soy guionista y punto, y escribo muchos guiones. Pues cuando un guión está bien, adelante, vamos a rodar, ¿no? Vale, y entonces retomando a Berlín, conseguí sacarlo Dursi y el proceso de financiación, o sea, es muy largo. No es tan largo, ¿eh? Es arduo porque es complicado, o sea, de hecho no ocurre, no conseguimos concitar el interés de ninguna cadena de televisión. Entonces, claro, eso cierra muchas puertas.
sí que conseguimos una subvención. Aquí no voy a entrar mucho en detalle porque de verdad que desde el primer momento no es que me desinteresase, pero dije no me puedo centrar en esto porque tengo que levantar esta peli desde el punto de vista artístico. Entonces, la financiación me interesa cuando me digan hay luz verde. Hasta ese momento, pues vosotros estáis en vuestra batalla y yo en la mía no os voy a contar tampoco mis penas de qué lentes quiero usar y cuáles no, ¿sabes? Entonces, además de todo esto, a Carlos se le ve que sabe mucho de esto y que lo tenía muy claro. Entonces había veces que yo le decía, pero Carlos, seguro, si no tenemos esto, si no tenemos una cadena, seguro que nos vamos a hacer la película. Y me decía, esta película se va a hacer de una manera o de otra, con más o con menos, pero se va a hacer y se va a hacer con lo que necesite la película. Y claro, cuando ves esa seguridad dices, bendito sea este productor que me despreocupa a mí de esta parte, ¿no? Sí, sí. Y no tarda mucho. La verdad que no te sabría decir. Tendría que abrir el email y ver cuándo son. O sea, un par de años, quizá. Un par de años, claro. La pregunta iba, sobre todo porque el proceso de financiación de una película, sea quien sea, es muy arduo, es muy lento. Entonces, tú durante ese proceso, sigues trabajando como guionista. Quiero decir, o estás enfocado en la peli. La pregunta sería, ¿de qué vives en ese momento? Yo siempre sigo siendo guionista de televisión, sí. De series diarias, además. O sea, tú tienes como tu trabajo fijo ahí, mientras la película va generándose y recorriendo su camino sin ti. Sí, y bueno, no, y conmigo también. O sea, quiero decir, de vez en cuando, pues llamaba a Carlos y decía, hay que hacer una sinopsis larga en inglés para no sé quién. Hay que hacer un dossier de no sé qué, hay que hacer un mood trailer de no sé cuántos. Entonces, bueno, pues tú vas aparcando eso en tu agenda de trabajo. Si eres una persona organizada, pues puedes compaginarlo perfectamente porque no son muchas horas cada semana. De vez en cuando, si te comes un fin de semana, que le dices a tu familia, yo a esto no voy, y te encierras, exactamente. Pero sí, yo durante todo el tiempo al principio era guionista de Amares para siempre, y después de la Catedral del Mar, y poco después empezó Servir y Proteger. Y luego tuve mucha suerte también, tuve un jefe maravilloso en Servir y Proteger que se llamaba Tirso Calero, y Tirso entendió perfectamente, él también es director, y entendió perfectamente que yo necesitase unos meses sabáticos para hacer la película. Y entonces me dio permiso para irme a hacer la película, no sé, creo que fueron como 4 meses, sabiendo que a los 4 meses yo volvía al equipo de Servir y Proteger, que es algo que te da, claro, una tranquilidad económica estupenda. Vamos a hacer un inciso que está relacionado con este proceso de la peli, y es, cualquier persona que nos escuche dice, bueno, o sea, Geo era un guionista de diario, con lo cual tiene la vida, bueno, o sea, encarrilada. Pero claro, yo entiendo que ser un guionista diario, no es fácil, o sea, no es fácil llegar hasta ahí, y sobre todo eso, esos tiempos de decir, tú por suerte no tuviste la duda de decir, hostia, voy a hacer mi peli, tengo que aparcar todo esto que me ha costado un huevo conseguir, aunque no sea lo que quiero hacer, o sí, pero es lo que me da de comer, para hacer mi película. Toda esa faceta de cómo consigues llegar a ser un guionista diario, en el sentido de trabajar de esto y vivir de esto, y verte en la tesitura de decir, voy a hacer mi peli. ¿Cómo consigues ese estatus o esa tranquilidad o esa estabilidad de ser guionista a diario y enfrentarte al hecho de que hay un momento que dices, pues me tengo que ir a hacer mi peli? Bueno, claro. ¿Sabes qué pasa? Que es un proceso que muchas veces no tenemos en cuenta. Cuando pensamos en una película, vemos cuando se estrena y asumimos que pues, se ha rodado pues, el año antes o cuando sea, ¿no? Pero es más difícil asumir todos los años que hay antes de trabajo, que son a poquitos y que están sostenidos por la pura fe y el amor al arte de que te gusta esta historia y trabajas sobre ella. Claro, sí. Y bueno, no sé, el espíritu autodestructivo que a lo mejor tenemos, porque si toda esta energía la hubiéramos puesto en sacar una ingeniería industrial, pues probablemente tendríamos mejores casas todos los guionistas. No lo sé. A lo que me refiero es, Jefe, yo creo que debe ser un guión de 2014, quizá. Quizá antes, porque el corto es de 2011, igual es de 2013 el guión. Entonces, desde que Nacho me lo pasa, Nacho y yo empezamos a tener conversaciones sobre el guión. Hay alguna cosa que yo no entiendo. Vamos, entre comillas, desarrollándolo. Digo entre comillas porque era un guión que estaba para rodar, por así decirlo. Pero bueno, la conversación se extiende durante varios meses. Y yo este guión lo muevo por varias productoras antes de conocer a Carlo Dursi. Entonces, las productoras te dan feedback, reflexionas sobre él. Entonces, vas solidificando ese proyecto con pequeñas aportaciones, sugerencias que le haces al guionista, Nacho saca otra versión. Entonces,
tu cerebro ya se ha puesto en marcha con esta historia. Ya inevitablemente, si eres director, pues has hecho borradores de algunas escenas, has hecho unos dibujos de planta. La estás visualizando, la estás viendo. Exactamente, estás buscando referencias visuales, estás haciendo como tu mood board o lo que sea, como tú trabajes, pero ya estás construyendo sobre eso. Entonces, en el momento en el que la cosa coge tracción, ya estás preparado. No es un guión que te cae sobre la mesa un día y de repente tienes que quitar todo lo que había en la mesa para dedicarte a eso, ¿no? Sino que ya habías hecho un trabajito como una hormiguita poco a poco, ¿no? Entonces, claro, a la vez yo llevaba bastantes años, yo creo que desde 2005 o 2006 estoy trabajando en diarias casi de forma ininterrumpida. Con eso cojo mucho oficio y aprendo a organizarme muy bien mi tiempo. Coges estatus también, quieras que no. Y cojo estatus, sí, claro, o sea, de fiabilidad y sostenibilidad de lo que tú decías antes, que los productores ven que tú eres una persona que entrega, que cumple, que escribes bien. Que me comprometo con el trabajo, que me importa lo que hago. Y yo creo que, o sea, claro, Tirso Calero no me da 4 meses de permiso sin cobrar, ¿se entiende? Pero no me da 4 meses de permiso por mi cara bonita. O sea, Tirso y yo nos conocemos siendo guionistas de Amar en tiempos revueltos, bastantes años antes. Entonces, él sabe cómo yo trabajo, él sabe el compromiso ético que yo tengo con mi trabajo y él sabe que se puede confiar en mí. Que me puedo ir 4 meses y no me voy a convertir en un personaje de Harley Barley. Y que voy a volver a los 4 meses y que él puede contar conmigo también, que él puede decirle a una persona que me sustituya, vas a estar 4 meses dialogando aquí y que cuando yo vuelva voy a haber estado leyendo los guiones de esos 4 meses. No voy a haber dicho desconecto por completo de la serie y cuando vuelva, ¿sabes? Me subo en marcha. Yo voy a mantener, ¿no? un mínimo. Un 10% de mi esfuerzo en leerme los guiones y seguir la serie. Claro, eso lo sabe porque me conoce y porque ha trabajado conmigo, efectivamente. Pero que ¿cómo se construye? Pues a base de entrenar, ¿no? Es como si te dicen, ¿cómo quieres? Yo qué sé, si quieres ser atleta olímpico, pues entrena 4 horas al día. O sea, no tiene ningún misterio, ¿no? Sí, pero claro, no hay que hacerlo. Misterio, tiene esfuerzo. Claro. Volvemos a ver. Ojalá. Y entonces, la película llega un momento en que la financiación ya está, no sé si completa, pero está como muy avanzada. Y entonces te ves en esa tesitura de esto es real, me voy. ¿No? Y dejas ahí a tu familia. ¿Cómo vas? Mira, la mejor explicación me la dio un amigo alemán que cuando le conté me dijo, o sea, que te vas a currar y vas a estar 3 meses fuera sin venir un solo día. Digo, sí, dice, pero eso ni los astronautas, macho. Y feliz, ¿sabes? Y feliz además. Feliz, pero fue duro, ¿eh? O sea, a nivel personal fue muy duro. Yo recuerdo que hubo durante la preproducción un fin de semana que yo dije, este fin de semana me voy a Berlín. Y mi director de producción me decía, no te puedes ir, pero digo, bueno, vamos a ver, tú el fin de semana yo no te pregunto dónde vas. No, aquí no hay nadie en la oficina. O sea, el lunes dice, ya, pero si se retrasa un avión, y digo, ya, pero, o sea, yo porque te he contado que voy a Berlín, pero se puede retrasar un tren o donde vaya alguien se le puede romper el coche, ¿no? Quiero decir, y no me querían dejar ir y fue un momento de tensión como de, voy a pasar este fin de semana con mi familia aunque se hunda el mundo. En realidad no es así. Si realmente se hubiera hundido la película no habría ido. Pero digamos que tenía como esa tensión de, por favor, necesito un fin de semana con mi familia, ¿sabes? Hubo un momento muy duro. Porque, perdóname, ¿no era viable que ellos o ellas vinieran a Madrid? ¿O? Bueno, es que tenían colegio, ¿sabes? Bueno, claro, es que había una vida montada allí. Hay una vida más allá del cine, sí. Claro. Total. Entonces, o sea, sí que vinieron durante el rodaje un fin de semana también, pero eso era lo que era viable, un fin de semana, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué te iba a contar? Ah, sí, esto no lo he contado nunca. En un momento dado, mis hijas me dijeron que no querían hacer más Skype conmigo. Wow. Eso fue durísimo. Hostia. Y fue muy pronto, además, porque luego lo procesé muy bien y dije, claro, si es que al contrario es una buena señal que te digan, no pasa nada, estás lejos, lo entendemos, es el trabajo y percibimos que la familia sigue siendo estable y está todo bien, pero no queremos estar aquí pegadas a una pantalla mirando, ¿sabes? Oyéndote, ¿no? Por los altavoces robóticos del laptop, claro. Y entonces, pero ese momento cuando dijeron, mira, papá, cuando vengas nos vemos y hasta que no vengas, pues no. Y eran pequeñas, ¿eh? Y fue como, ¿pero qué estoy haciendo con mi vida, no? Seguro que quiero dar tanto por el cine. Pero claro, es lo que decía al principio, es que era el último tren. Bueno, no se sabe, pero en ese momento para ti era el último tren. Y aparte creo que hay un momento en el que si tú te subes ese tren,
creo que hay un punto que no te puedes bajar. No, por supuesto. Esto es como... Esto con una peli así yo no me puedo bajar. No me puedo tirar ahora porque el pollo que montas... Claro. Y las consecuencias que tiene... Yo cuando cuento esto a los amigos, en el fondo pienso, me oye un actor de teatro y le da risa, ¿sabes? Claro. O sea, los actores de teatro, ¿no? The show must go on. O sea, yo voy a salir a escena, aquí por mañana estoy enterrando a mi madre y por la tarde voy a hacer la comedia esta en el Pentación, ¿sabes? O sea, no hay discusión. Entonces, pues, efectivamente, el mundo del show business es así. Una vez que pones esta maquinaria en marcha... Si te rindes, pues eres como, ¿no? En The Crown, ¿no? ¿Cómo se llamaba el príncipe este de Gales que...? ¿El duque de Edimburgo? ¿El duque de Edimburgo? Eso es, sí. No me acuerdo el nombre que tenía. Felipe era. Sí. No, pero Philip no era el marido de Isabel. Bueno, yo qué sé. ¿Tú cuál dices? ¿El príncipe de Gales, Carlos? El tío de Isabel, el que abdica porque se quiere casar con una plebeya. Porque era el rey. Yo he dicho duque de Edimburgo, pero el duque de Edimburgo es el marido de Isabel. O sea, bueno, da igual, no importa. O sea, que lo que quiero decir es que este personaje es extremadamente odiado porque, digamos que por un capricho personal, renuncia a un compromiso que es casi sagrado, ¿no? Esto vamos a bajarlo muchos escalones, pero digamos que, tío, si no sabes torear, ¿para qué te metes? ¿Sabes? O sea, todos sabemos que esto puede ser una travesía del desierto, pero en el momento en que dices sí, ya no hay vuelta atrás. O sea, tienes que llegar hasta el final. Y hasta el final significa hacer la promoción de la película, así te haya salido mal, así te odies con alguien con el que te tienes que sentar en la mesa, pues le coges del hombro y sonríes para la foto. Porque estamos en esto, ¿sabes? Y estáis juntos en eso. Claro, y porque en un momento dado has dicho, vamos con todo. Oye, no haberlo dicho, nadie te puso una pistola en la cabeza, ¿no? Correcto. Claro. Sí. Tú llegas a España... ¿Qué tal es la preparación? Porque claro, es una preparación que llegas desde Berlín, te metes aquí a full con todo esto. Uh-huh. Sí, o sea... de repente llegas aquí y ves que se está desmoronando todo y no te lo habían dicho. No, para nada. O sea, hay problemas como en todas las producciones, pero bueno, son problemas que te ocupas de ellos y ya está, ¿no? Es una producción modesta, es una producción pequeña, pero desde mi punto de vista bastante correcta. Tú tienes que pensar que yo vengo de hacer cortometrajes, entonces todo me parecía que estaba un poco mejor que los cortometrajes, ¿sabes? No muchísimo mejor, o sea, teníamos limitaciones muy claras, pero yo tenía aliados que me daban muchísima estabilidad. O sea, para empezar tenía a Luis Callejo de protagonista, que es una garantía. Mi actor favorito, con el que más he trabajado, y además tenía... digamos, el orgullo personal de estar dándole por fin un protagonista de un largo a Luis Callejo, que es algo que yo siempre pensé que se merecía y los ha tenido más exitosos, pero este fue como uno de los primeros, ¿no? Y luego tenía Antonio, de director de foto, y que él había hecho conmigo ya un corto y había estado también en la Media Pena haciendo un poco de fotografía adicional y nos entendemos muy bien y es una persona que aporta muchísima estabilidad y además es alguien que ha estado en la producción independiente. Entonces digamos que está dispuesto a aceptar determinadas bofetadas de la vida sin llorar, ¿sabes? Entonces mira, queríamos una Alexa y no va a poder ser, va a tener que ser la Red, que en fin, es como lo que persigue al cine pobre, ¿no? O sea, siempre quieres Alexa y luego al final dices, no, la Red nos la deja muy barata, ya, por algo será. Bueno, como dice Antonio, pues porque una compañía lleva 120 años haciendo cámaras y la otra hace 15 días estaba fabricando gafas de sol. Esa es la diferencia, ¿no? Pero bueno, quiere decir que ese tipo de sinsabores te los tragas y dices, bueno, pero vamos a hacer una película, ¿sabes? Con una cámara profesional, no es la que queríamos, pero ¿qué le vamos a hacer? Y vamos a tener a lo mejor menos eléctricos de los que pensábamos, bueno, lo suficientes para hacer la película. Para que se ilumine. Y luego pues todo el mundo tiene que, digamos, ser realista y al fin y al cabo este oficio es el carnaval de la renuncia constante, o sea que todos lo sabemos y le pasa a todo el mundo. A todas las producciones más grandes les falta una semana y 100.000 euros, siempre. Porque ¿no te da la sensación que esto siempre, yo creo, en mi caso y en el caso de muchísima gente, que tú no haces la película que quieres, sino la película que puedes con lo que tienes? La mejor película que puedes con lo que tienes. Exacto. Sí, tú vas a la guerra y dices, mira, si vuelves con 3 de las 4 extremidades, te puedes considerar que ha sido una buena guerra, ¿sabes? Sí. Y nada, ya te digo, yo estaba muy bien arropado. ¿El rodaje fue bien? ¿Fue un rodaje cómodo? Fue un rodaje en el que cumplimos el plan absolutamente todos los días, salvo quizá 2 o 3 jornadas, que nos dejamos 4 cositas, que recuperamos en otra jornada que fue bien. O sea, fue algo... Además, era una de las limitaciones, no teníamos dinero para hacer horas extra.
Claro, ¿sabes qué pasa? Yo tenía, aparte del privilegio de tener a David Casas de ayudante de dirección, Carlo de productor, Antonio J. García de director de foto, Luis Callejo de prota, o sea, un guionazo de Nacho López. Yo iba muy bien arropado, pero aparte de eso, tenía la gran ventaja tenía 43 años y ya tienes una estabilidad en la vida, ¿sabes? Es tu primera peli, pero no es tu primera peli con 28 que tienes ahí como la sangre muy caliente, ¿no? Yo ya había estado en muchos rodajes de cortos. Había sido testigo de los dramas que habían vivido amigos míos. O sea, yo había sido, para que te hagas una idea, productor asociado de Los cronocrímenes de Nacho Vigalondo, que es una peli muy difícil, es una primera peli y es una peli cuyos decorados se los lleva un vendaval un día, se los lleva todos. Claro. Así. Por eso te preguntaba, Entonces, ¿no tuviste ningún...? No tuve ningún drama de estos. Alguno, pero ya te digo, son batallitas absolutamente. No dan ni para un minuto en un podcast, de verdad. O sea, pequeños sinsabores y tal, y problemas técnicos que se resuelven rápidamente. Pero lo que te decía es que, además de todo eso, yo había sido ya testigo de lo que se sufre. Entonces, psicológicamente iba muy preparado. Entonces, cuando las cosas se torcían, yo estaba muy tranquilo. Yo creo que levanté la voz 2 veces en el rodaje, y de las 2 me arrepiento mucho. En ese momento me pareció necesario, pero ya te digo, o sea, cumplimos el plan todos los días y lo que más recuerdo es algunos días, sabiendo que no tenía horas extra, dar acción a 1 minuto de acabar el rodaje. Y entonces, cuando das acción, dices, podrías decir buena ya, de la que digo acción, porque no va a haber una toma 2 porque no hay tiempo, ¿no? Pero es que además eran buenas. Es que iba bastante ensayadita la película. Yo le pedí a Carlo Dursi que tuviéramos 2 o 3 semanas, no recuerdo, de ensayo con los actores. Es mucho, ¿eh? Sí, y me las dio. Me las dio, nunca mejor dicho, o sea, no, porque él también era actor en la película. Entonces, esos ensayos nos sirvieron para determinar mucho el tono, encontrar muchas claves de cómo levantar las escenas y hacer mucho equipo con los actores. Entonces, cuando llegamos al set, la cosa era cumplir un plan. Nos lo pasábamos bien, pero no estábamos inventando prácticamente nada. No, claro. Ya sabíamos todos a lo que íbamos, sí. Acaba el rodaje y empieza la pospo. ¿El montaje dónde lo haces? ¿En Madrid? ¿O lo consigues llevar a Berlín de vuelta? No, el montaje lo hago en Madrid con Raúl de Torres, que es un amigo de la facultad y que es un montador estupendo. Ahora mismo tiene puntos suspensivos en el top 10 de taquilla. Está yendo muy bien, además. Está yendo muy bien, sí. A todo ese equipo. Y hizo Muchos hijos, un mono y un castillo. En fin, ha hecho muchas pelis y es una persona que yo conozco desde los primeros años de la facultad. Entonces, para mí fue un lujazo también poder rodar con él y, bueno, contar con su criterio. Es uno de esos sabios que te digo que te dicen las cosas sin paños calientes, pero con cariño, ¿sabes? Pero que pues desde el primer día que me senté con Raúl, el primer día de montaje me dijo, la secuencia 7 la tenemos que tirar, que lo sepas. Y es el típico proceso que dices, venga, Raúl, anda, no me vaciles, tío. Es un plano secuencia, Luis Callejo está estupendo, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Vale, no hay prisa. Y corte A 8 días después, tira la secuencia 7. Raúl, tenías tu razón y tal. Entonces, ¿sabes? Esa lucidez de tú tranquilo, que yo ya me he fijado en esto y yo ya sé dónde están todos los baches. Si tú quieres pisarlos, tranquilo, yo te recojo. pero también te puedo avisar de lo que tú quieras. Entonces, esto fue fundamental porque por una cuestión de financiación, la película tenía que estar calificada en 2017. Y estamos hablando de que empezamos a rodar en octubre, ¿eh? Hostia. Sí. Claro, tienes que entregarla antes del 31 de diciembre. Antes del 24. Ah, ¿del 24? Antes del 24, sí, porque los funcionarios se van de vacaciones y Claro, tal. evidentemente. Entonces creo que la entregamos el 23. El corte de imagen definitivo. Sí, bueno, no recuerdo cuántas semanas fueron, pero fueron semanas. No lo cuentas en meses el montaje, fueron semanas. ¿Pero para ti fueron suficientes o notas que dices, hostia, yo es que le hubiera dado una vuelta más? Bueno, yo creo que todo el mundo, ¿no? Todos los que estamos en esto le habríamos dado una vuelta más a todo. O sea, aunque te den... Yo estoy seguro que James Cameron ve Titanic ahora y dice, es que le habría dado una vuelta a esto de la fiesta. Sí, pero no. Porque yo creo que hay un punto... Evidentemente con el tiempo, o sea, tú lo ves ahora, tú ves tu peli ahora y a lo mejor dices, esto ya le hubiera dado una vuelta más. Pero yo es que tengo soy de la opinión que, claro, tú vas cambiando a medida que haces una película. O sea, tú no eres el mismo cuando la empiezas que cuando la acabas. Entonces, la película que tú estás haciendo varía mucho en función de quién eres en ese momento. Y creo que en el montaje hay un punto que tienes que dejarlo, porque si no siempre vas a encontrar una excusa para seguir dándole vueltas. ¿Y por qué? Pero porque si tú, por ejemplo, la dejas parar un mes y vuelves a retomarla, que suele pasar, entre que haces un corte, luego se la miran, luego tal...
vuelves, ya no eres el mismo de antes. Entonces tu mirada ha cambiado. Entonces creo que hay un punto que es sano decir, hasta aquí. Creo que esto es lo mejor que vamos a sacar. Porque si no siempre, ¿no? Me da esa sensación, ¿eh? Y luego también está, se llama la ley de Parkinson esta que dice que todo el mundo acaba usando hasta el último minuto de tiempo que se le ha dado para una tarea. Total. Pues eso funciona de las dos maneras. Igual que vas procrastinando porque sabes que tienes tiempo y tal, también cuando tienes un deadline, pues tú vas a muerte y cuando entregas, de alguna manera estás convencido de que esto está bien. ¿Sabes? Porque lo has entregado en ese momento. Porque hemos llegado, estamos vivos y ya está bien. Yo ahora mismo me arrepiento de haber quitado una escena que cerraba la... No era las 7. No era las 7, no. No, que cerraba la trama de Bárbara Santa Cruz y que estaba muy bien y de alguna manera nos obcecamos en que... ¿Nos obcecamos? No, me obcequé yo. Que tenía que ser una peli de hora y media máximo, que era una comedia ligera, de un tema bastante ligero, sí. Entonces yo quería que fuese muy ágil. Y creo que en el fragor de... No sé, como que te excita el olor de la sangre, ¿no? Cuando empiezas a cortar, ¿no? El primer chorizo de la peli pues tendría 2 horas 15, una cosa así. Ya, 2 horas 15. Sí, pero bueno, el primer chorizo ya sabes que es para verlo y te vas a tu casa juntar queriendo morirte y diciendo ¿por qué me dedico a esto si no valgo para nada, ¿no? Perdona, es curioso porque le pasa a todo el mundo. Le pasa a todo el mundo, claro. Cuando ves el primer corte de tu peli, ese primer chorizo, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿qué he hecho? ¿Por qué no estudié una ingeniería? Sí, está clarísimo. Sí. Pero siempre hay un primer tijeretazo que se lleva fácil el 5 o el 10% de eso, pero sin dolor. O sea, ves clarísimamente de vamos a entrar tarde y salir pronto en los sitios y tal. Pero luego más adelante hay decisiones como más drásticas, como tirar la escena 7, que bueno, en el primer acto pues era una cosa que efectivamente no hacía falta. Pero esto fue quitar una escena del tercer acto que si, digamos, estructuralmente a lo mejor no hace falta como tal, pero me fui, o sea, de hecho me dolió mucho cuando lo vio Bárbara, me dijo, bueno, o sea, me miró con cara de decepción, no se quejó, pero me miró como diciendo, pues tú sabes lo que haces. Y yo me fui a casa pensando, pero exactamente qué he ganado yo ahorrándome estos 2 minutos de metraje. ¿Qué ha ganado ningún espectador? ¿Qué ha ganado la película, sobre todo? Y claro, sí. Entonces, en ese momento me parecía que no hacía falta, vamos hacia el final, esto ya va a toda máquina y no podemos hacer volantazos. Pero es que no era un volantazo. Entonces, contestando a tu pregunta, sí, hay algo que le daría una vuelta. Yo volvería a incluir esa escena. Porque además es que está muy bien Bárbara y tiene un papel muy desagradecido. O sea, porque la película no le puede dedicar demasiada atención. Y esto es una cosa muy dura. Cuando tú tienes un amigo o una amiga, actor o actriz, que sabes que son buenísimos, pero están en un papel en el que dices, es que no le puedo dar más metraje o más atención o más planos cortos o más... No le puedo dejar que se luzca más porque este personaje no debe robarle foco a mi personaje protagonista en este momento, ¿sabes? Y estás deseando hacerlo, pero sabes que no debes, ¿no? Entonces, me arrepiento mucho de haberle quitado además una escena. Si te sirve de consuelo, yo, en mi primera peli en esta, uno de mis mejores amigos, le he quitado un papel de actor y lo he dejado reducido a una voz en off. Así, tal cual. Es durísimo, eso es durísimo. Es duro. Él se ríe, pero es verdad. Al final dices, ya, lo siento, pero la peli manda. Ya. ¿Sabes? Sí. ¿Y tú notaste o tuviste alguna injerencia durante el montaje o algo que digas, hostia, es que esto no es lo que yo quería? ¿O te obligaron por cosas de ventas de comerciales o...? No, Carlos fue súper respetuoso. Y fíjate que su oficina estaba a 2 minutos andando de montaje. Nunca apareció sin preguntar. Y a veces preguntaba y yo le decía, no, todavía no, Carlos. Y a día de hoy también me arrepiento de haber hecho eso. Así, ¿eh? Sí, porque, ¿sabes qué pasa? Era mi primera peli. Entonces, sí, yo era un tío mayor ya, pero tenía esta cosa de... que no hay que mantener al productor a raya, hasta que no lo tengamos nosotros claro, no quiero opiniones tempranas y tal. Y Carlos, ostras, había hecho un esfuerzo personal y económico tremendo, había apostado muchísimo por mí y además estaba implicado como actor. Entonces, claro, ostras, yo pienso ahora, digo, es que tendría que tener unas ganas de ver premontajes, ¿sabes? Y yo estaba ahí en plan, ¿sabes? ¿Cómo se dice? Femme fatal, no, ¿cómo se dice? Enfant terrible. Enfant terrible. Yo estaba ahí en plan enfant terrible, como se diga en francés, que soy incapaz de decirlo. Femme fatal, ¿qué te parece? Fatal estoy yo. Pues en plan enfant terrible diciendo, no, todavía no, como sabes, y sintiéndome muy orgulloso de decir, estoy protegiendo la peli de los productores que tienen esa mirada como mercantilista y tal, y no había nada, no había nada de eso. O sea, Carlos estaba implicado en esta peli a nivel muy personal y con mucho corazoncito. Pero bueno, creo que también es el fragor de la batalla. Íbamos tan deprisa
Y recuerdo que una vez vino a verla Santiago Segura porque Bowfinger estaba como productora asociada y nos ayudó mucho. Entonces Marilu Gutiérrez nos hizo mucho soporte también, o sea, siendo Carlo Dursi el productor principal, Bowfinger estuvo ahí haciéndonos mucha ayuda. Y entonces yo le pedí a Marilu, ¿por qué no le dices a Santiago que venga a verla? ¿Sabes? Porque me apetece su visión. Él es un director, ha hecho mucha comedia. Yo tengo mucho respeto por el trabajo que hace Santiago. Y además creo que es una persona que tiene tanta experiencia y ha recibido tantos palos y a la vez tantos éxitos que creo que puede darme una perspectiva sobre la peli. Y me hizo un par de comentarios que me sirvieron mucho. Y me hizo mucha gracia porque le dije, mira, estoy un poco ahí con el póster y tal, que no lo acabo de ver. ¿Tú qué haces con tus pósteres? Y me dijo, yo que hagan lo que quieran. Es una pelea que ya no puedo pelear más, me dijo. O sea, he decidido por salud mental, que ellos saben más que yo de esto, después de tener broncas monumentales por el póster, he decidido, mira, que hagan lo que ellos sabrán. Y eso me ayudó mucho a relajarme también, porque dije, joder, si Santiago Segura, macho, que ha amasado, ¿no?, él con sus manos montañas de dinero, es capaz de decir, bueno, pues nada, haced lo que queráis con el póster, pues igual me tengo que relajar un poquito y dejar de ser este control freak que soy, ¿sabes? Y bueno, el póster, pues que sea el que digan, ¿no? Ese control freak yo creo que también es normal y es entendible. Es tu primera peli, de las circunstancias que es, que nosotros ya tenemos una edad, entonces es como, bueno, pues quiero hacerlo lo mejor posible porque hay esa especie de desconocimiento si vamos a tener la oportunidad de hacer una segunda. Entonces es como que ya que tengo esto, lo voy a exprimir hasta el máximo. Y en cierto modo va en tu sueldo, ¿no? Claro. El controlar todos los aspectos. Entonces es una cosa que tienes que aprender a balancear desde la inteligencia emocional, ¿no? Saber decir, esto es inamovible porque es uno de los pilares que soportan la estructura. Y esto otro, pues a lo mejor sí que se puede cambiar. No me gusta lo que me están dando, pero a lo mejor puedo ser un poco más flexible. Pero es algo que tienes que ir aprendiendo día a día y en cada proyecto cambia también, ¿no? Partido a partido. Eso es. Cuando acabas el montaje, bueno, la post la acabáis. Entiendo que una vez entregáis el montaje de imagen, ya la post, pues, bueno, más tranquila. Es un poco más relajada. No mucho, porque la peli tenía fecha de estreno en mayo. ¿Ya tenéis la fecha de estreno? Sí, luego se fue a julio, pero la fecha de estreno comercial era en mayo y luego se fue a julio, pero antes yo creo que estrenamos en abril en el Festival de Málaga. O sea que teníamos que correr de todas maneras. Es cierto que tampoco había mucho que... ¿no? Había nada, un par de cromas y tal, unos carteles que añadimos en VFX, pero todo el color. El sonido lo hizo Patrick Guilan y hizo un trabajo alucinante. Ya aprendí muchísimo con él y no tuve la sensación de ir corriendo. Y en la bocina hicimos los Follies también y yo tuve la sensación de, ostras. De hecho, yo vi la película de estreno, digamos, fui pagando una entrada para verla al Kinépolis. Y sonaba, ostras, suena muy bien, jefe, en el cine. Luego la mezcla de tele ya es es harina de otro costal, pero el sonido fue maravilloso. Pero vamos, el montaje de imagen terminó 23 de diciembre, ahí ya sabes que con una vez que lo entregas ya calificas, entonces el metraje no puede cambiar. No puede cambiar. Tú puedes quitar un minuto y poner otro minuto si quieres. No debes, pero bueno, técnicamente el minutado es exactamente el mismo. Pero bueno, ya es como hacerte trampas al solitario. Has cerrado, ¿no? Y tampoco quieres volver a montaje si no hay una catástrofe, ¿sabes? Entonces sí, pasamos directamente a sonorizar en la bocina y color en WeLab y fue muy, muy, muy rápido. Entonces se eligen en Málaga, seleccionan en Málaga, lo cual es todo... Bueno, claro, tu primera peli que te seleccionó en Málaga... Sí, bueno, pero fue una sección que se llamaba Premier, creo, o sea, no fuimos a competición oficial. Da igual, pero no hay que desvirtuar, es decir, tú haces una primera peli y vas al festival más importante de cine español, o sea, quitando San Sebastián, pero porque ya de clase A, pero el festival de cine español más importante es Málaga, con lo cual... Y hay un ambientazo. Sí, yo nunca he estado, pero... Esas alfombras rojas, sí, la gente te grita como si fueras famoso, ya no saben quién eres, pero la gente de Málaga lo vive maravillosamente, sí. Y a mí me gusta mucho el Cervantes y el ambientillo que hay ahí. Yo había estrenado una peli como guionista unos años antes y la verdad que me hacía mucha ilusión. Y vas con esto del traje prestado y este tipo de cosas, ¿no? O sea, sí, bueno, tiene este punto de glamour que es un poco miserable. Es un falso glamour, además. Es un poco miserable disfrutarlo, pero a la vez dices, en el fondo un poco me lo merezco, ¿sabes? 15 minutos de fama. Sí, 15 segundos más bien, la alfombra roja, pero sí. ¿Y cómo fue tu experiencia del primer pase con público? Joder, funcionó que te cagas. ¿Ves? Funcionó que te cagas. Ese momento de ese pase... Eso ya vale la pena todo lo sufrido. El que la gente vea tu peli y de repente aplauda y veas que ha funcionado es como, bueno, ya está.
Sí, además la comedia no miente. La comedia no miente. O sea, puede haber gente del equipo, puede haber gente más o menos predispuesta, pero al final en el Cervantes que cabrán 500, 600 personas, o sea, 2/3 partes son desconocidos y algunos rivales. Si se ríen todos a la vez es porque no han podido evitarlo, eso no lo puedes manipular. Entonces, yo había hecho ya varios cortos de comedia y los había puesto con público y ya había tenido esa sensación de euforia de ponerlo en un teatro lleno y decir, tío, se están partiendo de risa. Entonces, eso es la droga más adictiva que hay. Pero aparte de todo esto, es un termómetro súper fiable. Entonces, yo ya había aprendido a leer las comedias en términos de, bueno, si se ríen en este chiste, vamos bien. Si se ríen en el anterior, vamos muy bien. Si se ríen en el primero de todos, los tengo en el bolsillo, haré con ellos lo que quiera. Se rieron en el primero de todos en Málaga. Y yo miré a Carlo, porque además lo teníamos hablado Carlo y yo miré a Carlo diciendo, tío, ya está. O sea, esto vas a flipar. Y efectivamente, ovación, no sé qué, bueno, fue aplausos durante la proyección, etcétera. Que luego todo esto no se tradujo en ningún éxito comercial. Pero, en fin, eso no me lo quita nadie ya. ¿No funcionó? No, o sea, claro, cuando hablamos de la financiación... Pero es que, claro, una cosa es recordar cuando se estrena, pero claro, como yo no he estado en ese proceso, no sé si funcionó o no funcionó. Porque fíjate, el otro día hablando con un director, con Pau Teixi, que estrenó este año Alumbramiento, sí. Entonces estuvimos hablando... Le hemos entrevistado en Blog Guionistas. Exacto. Sí. Bueno, pues es amigo, Pau, y estuvimos hablando de Purgatorio y de Alumbramiento. Entonces, yo lo que le dije, tío, yo cuando se estrenó Alumbramiento, todos los inputs que recibía es que la peli funcionó bien. O sea, la gente iba y tal, y me dice... Sí, pero era más la imagen de la peli, no... Curioso, ¿ves? Porque tú tienes como esa percepción, pero por lo que te llega, porque de repente causaba sensación en el cine, por la historia que era, la peli duró cierto tiempo, pero dice, pero a nivel de pasta, sí. No te creas. A ver, hay una imposibilidad matemática de que una película sea rentable si no tiene un determinado nivel de inversión en exhibición y publicidad. Claro. Entonces, en exhibición, o sea, en distribución y publicidad. Entonces, nosotros veníamos con una apuesta de distribución muy modesta. Entonces, es imposible matemáticamente que se convierta en un éxito. Tiene que ocurrir algo que no ha ocurrido jamás, que es que de repente se genere un boca a boca, que tú pases de las, no sé si fueron 52 salas o una cosa así que teníamos, a 150. Pero... ¿Cómo? O sea, ¿cómo de repente hay 150 pantallas que dicen quiero esa película mañana? Es que eso genera además un problema logístico casi imposible de resolver, ¿no? Entonces, o sea, no digo como una queja ni como una excusa para que la película no haya funcionado, pero vamos, que hay un techo que tú te marcas con el dinero que tú inviertes en publicidad. Si la gente no sabe que tu peli existe, ¿cómo demonios va a ir a verla? Efectivamente, y no tiene nada que ver con la calidad de la película. Hay grandes películas que... Hombre, una relación tiene que tener. Yo no me puedo quitar toda la culpa. La película tendrá... No, pero te quiero decir que hay grandes películas que no se ven tanto porque no tienen esos recursos. Y hay pelis que son... no tan buenas, pero que llegan a mucha más gente porque tienen detrás... Porque tienen un músculo financiero que les coloca pues en las mejores franjas horarias de televisión y de radio, correcto, en los mejores banners de periódicos, etcétera, ¿no? Entonces, quiero decir que no es directamente proporcional la calidad con la cantidad, en este caso. No, claro, en absoluto. Pero bueno, o sea, nada, lo que me quiten lo bailado, ¿sabes? Aquel pase de Málaga no me olvidaré en la vida porque, claro, es lo que decíamos antes. Es bueno, o sea, esta gente no ha podido evitar reírse. Entonces la peli funciona con el público. ¿Sabes? Eso es así. Entonces, digamos, mi trabajo pues está hecho razonablemente bien, ¿sabes? Y hablando de mates, yo me he sido de letras, pero haciendo matemáticas, montas la peli, que era 23 de octubre, decías, luego diciembre, luego las sonorizas, y las escenas en Málaga. O sea, ahí hay más de 4 meses, que es lo que te había dado Tirso Galero y que tú te habías ido desde Berlín, ¿no? Sí. O sea, ¿cuánto tiempo al final? No, claro, yo de lo que me... digamos, la temporada sabática que me cojo para hacer la película va desde una semana antes de empezar la preproducción hasta final de rodaje o las 2 primeras semanas de montaje, que es porque empezamos inmediatamente, terminamos el rodaje no sé qué día, pero vamos, al día siguiente o al lunes siguiente empezamos a montar, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo empiezo a trabajar ya, es decir, yo puedo montar la película porque no la estoy montando yo, la está montando Raúl de Torres y puedo trabajar, irme a mi casa y trabajar 6 horas al día. Pero y cuando dices tu casa... Pero no es Berlín. Bonita casa de mi madre. Hola, mamá, ¿qué tal? Saludos. O sea, que tú realmente, ¿cuánto tiempo te estuviste aquí sin tu familia? Muchísimo. Lo que pasa es que ya una vez iniciado el proceso de pospo, yo voy y vengo.
Vale, ¿sabes? ahí sí. O sea, sí, porque además hay momentos en que dices, bueno, es que esta semana no se va a hacer nada. O sea, hay que esperar Sí, a que nos cuando tú den necesitas, sala en claro. sonido o lo que sea, exacto. O te dicen en sonido, ¿qué haces aquí? ¿Sabes? No vengas hasta que no tengamos algo que enseñarte. Y cuando tú llegas otra vez a Berlín, esto es una pregunta que te quería hacer porque me parece súper interesante, yo personalmente, hablo de mí, nunca he sentido lo del síndrome del impostor. Yo tengo grandes amigos, guionistas, algún director, que sí lo sienten. Y yo te quería preguntar, a ti, por ejemplo, tú cuando vuelves a Berlín, porque aparte es literalmente un cambio de mundo y de vida, es como, ¿no? Te pinchan el globo, he hecho una película, pero ahora estoy en Berlín, que es un entorno completamente distinto de lo que he estado viviendo. ¿A ti te entra eso? Decir, hostia, Sí. Yo estaba deseando volver con mi familia. No porque lo hubiera pasado mal y no porque me quisiera desentender ni porque hubiera sufrido, pero, coño, porque quería estar con mi familia. Es que no hay que darle más explicación. Pero como si lo que hubieras vivido fuera no real, o decir, esto no me No, porque volvemos al mismo, porque yo era un tío mayor ya, entonces ya había vivido esa cosa de repente haces un corto y durante 4 días pues eres el director y es la persona más importante de este grupo humano y dentro de lo que es la pequeña escala de un cortometraje, pero recibes unos niveles de deferencia que te cagas, te llevan a los sitios, te traen la comida. Yo qué sé, ¿sabes? Todo el mundo te pregunta... ¿Te llaman señor director? Bueno, no sé señor director, pero vamos, que entras en una sala y oyes como una voz al fondo que alguien dice, Sergio está entrando. Y dices, ostras, tío. Pero que te acostumbras a esto y si tienes la cabeza en tu sitio, pues dices, bueno, pues nada, simplemente soy el responsable de todo esto y que me tienen que tener controlado, ¿no? Y si voy al servicio, pues alguien lo dice por radio y este tipo de cosas, pero te acostumbras a eso y entonces se te quita un poco la tontería. También hay veces que vas a un festival y el pase es una maravilla y te dan el primer premio. Y luego vas a 6 festivales y no te comes un colín. Y entonces hay un momento en que dices, bueno, pues yo qué sé. Hubo un tiempo en el que yo fui co-guionista de un corto que se llama Éramos Pocos, que lo dirigió Borja Coveaga, y fue uno de los cortos más exitosos de su año. Lo nominaron al Oscar, ganó un chorro de premios increíble. Y es cierto que a veces íbamos a los festivales y había gente que te miraba mal, ¿sabes? Porque decían, verás cómo se lo llevan estos otros, ¿sabes? Y luego ahí haces otro corto y nadie le hace ni puñetero caso y tú piensas, pero ¿qué está mal? Porque hay veces que dices, bueno, este no me ha quedado bien, pero hay veces que dices, no, este me ha quedado que te cagas y no pasa absolutamente nada. Todo el mundo es absolutamente inmune a mis encantos de repente. Entonces, ese contraste, pues hombre, te puedes convertir en una persona amargada, pero en mi caso, pues pensé, bueno, pues ahí, ¿no? Otra vez citando a Simeone, partido a partido, ¿sabes? ¿No? O como te dicen los actores de teatro, ¿que no te ha gustado la función de esta noche? Vuelve mañana que te la hago otra vez. Claro. ¿Qué quieres que te diga? Y sea diferente. Sí. Entonces, cuando hago la peli y termino, pues estoy, no sé, he terminado mi trabajo y tengo una semana libre, ¿sabes? Y ya está. Estoy aquí haciendo el desayuno a mis hijas y llevándolas al colegio y feliz. Y volviendo a tu... Y cuando te toca, efectivamente, o sea, que tienes que tener un poco esa estabilidad de decir, voy a disfrutar el tiempo que estoy aquí, no voy a echar de menos el curro, porque sé que cuando viene un arreón de curro en esta profesión... Hay que cogerlo. ¿no? Hay que cogerlo y además desapareces del mundo y más te vale tener bien atado quién te riega las plantas y quién lleva a tus hijas al colegio, porque es que no puedes estar, ¿sabes? Sí. Pero ya te digo que no se puede tampoco llorar por eso, que los actores de teatro te lo saben muy bien y además tienen que estar ahí todas las noches, ¿sabes? Y no tienen segunda toma. Yo a truene o, como tú decías, enterrando a tu madre esa mañana. Y ya, para acabar, a mí me gustaría preguntarte, porque es una cosa que has mencionado al principio y me parece súper interesante, claro, Jefes de 2018, estamos en 2024... Tú sigues teniendo ese anhelo por dirigir, sí. pero quizá como más maduro, o sea, no, tienes el anhelo pero no tienes la urgencia, o... Sí, lo que pasa es que... O no tienes aún el mercado te lleva, ¿sabes? El mercado te marca donde tienes que estar, a no ser que tú decidas vivir completamente de espaldas al mercado. Yo, muy joven, decidí que yo quería vivir bien. No soy... Lo cual es una gran filosofía, ¿eh? Sí, o sea, yo no soy una persona adinerada tampoco... Pero yo quería vivir bien, quería vivir tranquilo y quería poder permitirme cosas como decir, nos vamos a Berlín y mis hijas van a ser bilingües. Y allí no trabajo y entonces hay veces que, bueno, si me falta el trabajo, pues tiro de ahorros y tal. Entonces, ¿quién me consiguió esto? El guión de televisión. Entonces yo vi aquello, dije, el margen creativo que tengo es menor del que a lo mejor me gustaría, pero gano un dinero que me permite vivir cómodamente, criar a mis hijas cómodamente, holgadamente y además... me deja tiempo suficiente para hacer algún corto, escribir algún largo, mover un largo, y efectivamente funcionó. Hice una peli mientras era guionista de televisión. Entonces,
yo aposté por eso y el mercado pues te va encasillando también. Entonces yo, decías al principio que soy uno de los guionistas más respetados. Bueno, yo diría, soy uno de los 10.000 guionistas más respetados de España. Bien. No, tío, no estoy de acuerdo con eso. Da igual, si no hay ningún ranking, o sea que no pasa nada. Te doy la razón a ti si quieres, pero a lo que voy es a que soy considerado guionista, pero no soy considerado director, ¿sabes? Entonces yo tengo que asumir que siempre o mayoritariamente, si intento ser director, la gente dirá... Barrejón quiere dejar un rato de dirigir para jugar a ser... O sea, dejar un rato de escribir para jugar un rato a ser director. O no, porque ya tienes una peli. Sí, bueno, y luego después de la peli hice un corto también, que tuvo su subvención y todo esto, y dirigí en Cuéntame. Estuve de coordinador de guión y dirigí un capítulo, y además luego, bueno, todavía había COVID y no sé qué, entonces de vez en cuando pues pasó 2 o 3 veces que, oye, el director ha dado positivo en COVID, va un coche a buscarte y vas a dirigir hoy. Porque, claro, yo era coordinador de guión, sabía exactamente cualquier capítulo, dónde estábamos, de dónde veníamos y todo esto, ¿no? Entonces ahí me quité bastante el gusanillo, ¿no? Y además fue una producción, pues, de un cierto nivel, ¿no? Dentro de lo que es televisión, pues Cuéntame tenía dinero, tenías posibilidades. Pero, o sea, que sí sigo en ello y sigo en esta trinchera. Es complicado, también te digo, o sea... Perdón, ¿tú crees que también influye el hecho de que quizás, no lo sé, no hayas encontrado como esa historia que digas, me voy a meter otra vez en todo este berenjenal, pero con algo que a mí me... No, yo sigo moviendo historias y guiones propios, ¿eh? Uh-huh. Y están escritos y los sigo moviendo y algunos despiertan el interés genuino de las productoras. Pero bueno, es muy complicado armar una... Sí, los tiempos también. Sí, ¿no? Y armar una financiación para un director que no ha hecho nunca 1 millón en taquilla, que no tengo una ascendencia, ¿sabes? Que no he nacido en la comunidad adecuada. Y encima, franja de edad también. Claro, y encima los guiones que estoy moviendo están escritos y dirigidos por mí y por otro hombre. Entonces, dentro del sistema de ayudas es complicado, a no ser que una productora ejecutiva mujer decidiese apostar por eso. Es muy complicado que nosotros entremos en las ayudas normales. Esto es lo que me han explicado, ¿eh? No, o sea, me lo han dicho productores, pero lo repito como un loro porque no... razón, porque mira, me remito también aquí a la conversación que tuve con Eugenio Mira. Uh-huh. Desde aquí, pues, un abrazo, Eugenio, un tío encantador. Hablando de su primera peli, de Birthday, y entonces, o sea, quiero decir, el podcast era sobre su primera película de Birthday, pero luego hablando de esto todo un poco... Que se ha estrenado ahora en Estados Unidos. Bueno, y se estrena esta semana, estamos grabando esto, aprovecho, estamos grabando esto en el Iberseries Platino, aquí en Madrid, en octubre, de Birthday. Se estrena la versión remasterizada en el Festival de Sitges también, porque sí, Jordan Peele le flipó esa película, entonces la reestrenó en Estados Unidos y entonces la han remasterizado y la estrenan en el Festival de Sitges la semana que viene. Dicho esto, hablando con Eugenio, él me contaba que, claro, él me decía que a mí esto me impactó, tío, me dijo, yo estoy en paz con el hecho de si no vuelvo a dirigir más, porque me dijo, mira, dice, a mí los productores me han dicho, Eugenio, tú eres improducible, tienes más de 30 años, eres hombre y tienes más de 3 películas. Dice, entonces, tómalo. Claro. O sea, directamente, tómalo. Tú puedes tener un talento de la hostia, tú puedes tener unas historias cojonudas, puedes ser encantador, puedes ser bueno, pero hay una realidad. Y como tú dices, la realidad de las ayudas en España hoy en día, pues eso, si no tienes cierta edad, si como lo que tú decías no es de la comunidad autónoma pertinente o lo que sea, pero claro, y no eres un director que haya hecho primera o segunda película, hombre, entonces todo bien, pero es que eres improducible a día de hoy. Ya. Es que es una pena, ¿eh? Sí, bueno, no lo sé. O sea, me costaría mucho protestar contra un sistema de ayudas que está dando entrada a un montón de mujeres que hasta ahora habían estado directamente como contenidas detrás de un muro. Sí, yo no lo digo a nivel de protesta, sino a nivel de estoy en paz con eso porque sé que ahora mismo no es mi momento. Claro, no, yo no estoy en paz con eso en el sentido de que pienso que el sistema tiene que encontrar otras vías de financiación que no sean pasar por este sistema de puntos. O sea, yo lo que no me atrevo a decir, este sistema de puntos está mal porque no me deja dirigir a mí. No, eso, no, claro, eso, evidentemente. Lo que yo pienso es que o yo tengo que encontrar la manera o, bueno, o hay que seguir buscando, yo qué sé. O sea, que no... Hay que seguir luchando. Me va tan bien, ¿sabes? Que me daría mucha vergüenza protestar porque no me producen una película, como si fuera mi derecho, ¿sabes? Claro, no, pero yo o sea, toda esta reflexión venía no era a modo de protesta, sino a modo de decir, tú estás intentando sacar más cosas o intentando producir cosas que no se te está dando la ocasión o la oportunidad por las circunstancias y decir, bueno, quizá no voy a claudicar,
pero cada vez estás como asumiendo más el rol de yo voy a intentarlo. Claro. Pero... Sí. No, yo no voy a claudicar tampoco, soy muy pesado y además no sé hacer otra cosa más que inventarme historias. Entonces yo voy a seguir intentándolo. Pero sí, también con esa paz mental que tiene Eugenio, que además Eugenio es que, aparte de que es un tío divertidísimo, yo le quiero mucho y ha hecho peliculones. Bueno, es que además me da una alegría que The Birthday vuelva, porque es una peli que no tuvo su oportunidad en ese momento y es el esfuerzo descomunal que hicieron en esa peli merece ser visto. Pero bueno, digo que tiene mucha sabiduría Eugenio, es decir, aquí yo creo que hay muchas salidas para la creatividad y dirigir cine es una de las más complicadas, de las más azarosas. Como dice Guillermo del Toro, el estado natural de una película es que no hecha, claro. A mí esa frase me parece de las frases más significativas de lo que es hacer una película. Total. Y yo creo que eso también los actores lo saben mucho. Tú haces muchos castings, pero eres consciente de que cada papel solo va a hacer una persona. Luego lo normal estadísticamente es que te digan que no. Que a 1000 personas le digan que no y solo le digan que sí a una, ¿no? Pues cuando a mí me preguntan, pero joder, ¿no tienes ganas de hacer una película? ¿No se te hace muy duro no poder hacerla? Pero si he estado así 43 años. ¿Sabes? Claro. Ya tengo que vivir mucho para, ¿no? Sí. Para que no sea la mayor parte de mi vida he estado intentando hacer una película sin conseguirlo. Entonces, sí, duele, pero bueno, pues yo qué sé. Como decían en Roadhouse Blues, ¿no? El secreto está en hacer como que no duele. Ya, totalmente, joder, pues no se me ocurre mejor frase para acabar esto. Yo, bueno, como siempre digo, una de las razones de este podcast es para que la gente descubra o redescubra las películas que hacemos. Entonces, Jefe, como ha dicho Sergio, es una comedia muy fresca, muy ligera, muy de estilo clásico también, que se puede disfrutar en Netflix. Correcto. Entonces yo apelo a todo el mundo a que le eche un vistazo, sobre todo después de conocer a Sergio. Y antes de acabar, te quería hacer una pregunta personal, que es, bueno, ¿cómo lo has visto? Tú eres un podcaster, digo lo mismo desde el principio, el podcast de Sergio, Exigencias del Guión, donde habla con guionistas, una maravilla, del cual ya me declaro fan. Gracias. Y entonces, ¿qué tal lo he hecho, tío? Así, pues, hombre, quitando la selección de invitado, que yo creo que vas a tocar fondo en audiencias conmigo, pero quitando eso, yo he estado muy cómodo y muy contento. O sea, si me preguntas ahora cuánto tiempo hemos estado, no sé si decirte si hemos estado 20 minutos o una hora, no tengo ni idea. O sea, que he estado... hemos estado un poquito más de una hora, sí. Pues espero que le metas tijera. Muy bien, bueno, Sergio Barrejón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Toda la suerte. Muchas gracias. Lo dicho, vean Jefe y nosotros nos escuchamos en el próximo episodio de Rodad Insensatos. Un abrazo. Chao.